Sinapsis. Conexiones para la vida. Con Pablo Román Liuscia, Matías Bertone y Jorge Hirsch. Les damos la bienvenida a Sinapsis, Conexiones para la Vida, este programa que emitimos por Latinísima desde Miami para todo Hispanoamérica. Y como dice el lema de la emisora, aquí hablamos todos, y porque como hablamos todos, estamos todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo están? Saludos para todos, un abrazo grande para todos también. Buenos días. Un abrazo grande para todo. Difícil juntarnos todos, ¿no? Hacer coordinar las agendas, pero bueno. Ya de tarde, acá son casi las 9 de la noche, así que, pero bueno, Sí. siempre es un placer poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, ¿qué les parece si arrancamos con un video? Si se me parece, ¿Tenemos un video? Perfecto. Ahí está, vamos a lanzarlo. Para que te mire. ¿Qué te hago? Mira. Mira vos. Ahí la empiezas a ver. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué este Bueno, video? ese es un bebé prematuro que en este momento tiene un mes de vida. Es un bebé que nació hace poquito, o sea, en realidad hoy tiene 2 meses. Bueno, lo que estamos viendo ahí es como su papá, al hacer gestos, los bebés tienen incorporado dentro de su repertorio conductual y grupo de neuronas lo que se denomina neuronas espejo, que son neuronas que tratan de mapear la acción de otro para incorporarlas como propias. Eso es la base de la cognición social, de la cognición psicomotriz, de todos los elementos que se van a ir dando dentro del desarrollo, pero que en este momento brasileño están presentes para poder mapear y copiar los movimientos de su padre o de su madre. En este caso, él está sacando una lengua. Vos ves bien en el video, pasa en estado calmo, mucha actividad motora y en un momento empieza a imitar y sacar la lengua. Esto es un experimento que ya lo han hecho muchas veces, inclusive Rizzolatti lo nombra en su libro y alude a que los seres humanos tenemos incorporado este circuito de neuronas espejo. Bueno, vamos a contarles a la gente, las neuronas espejo se descubrieron allá por 1996 por Giacomo Rizzolatti, un italiano en la Universidad de Parma, que estaban investigando con monos la corteza motora y aparecen este nuevo concepto de las neuronas espejo, ¿no? Que son maravillosas porque son la capacidad innata de las personas para el aprendizaje por imitación. Juegan un rol muy importante en la planificación de las acciones, pero además nos ayudan a entender las intenciones de los demás, porque cumplen una función también importante en los procesos empáticos, específicamente en la empatía emocional o afectiva, porque es la responsable de que nosotros podamos tener ese eco emocional, ¿no? Esa resonancia emocional con el otro. Vos sabés que una de las características que tiene la neurona espejo es que cuando Rizzolatti la descubrió, se dio cuenta que en el sistema motor había neuronas sensoriales. Y eso fue el gran descubrimiento, porque estudiaban dos neuronas con una técnica que se llama FP, o sea, meter electrodos en la profundidad del cerebro del animal, en este caso, podía determinar cuando el mono, mediante un potencial buscado, cuando el mono hacía el gesto de tomar una nuez. Pero cuando el mono veía que alguien hacía el mismo gesto, las mismas neuronas que se habían activado para tomar el gesto, se disparaban mirando. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos anticipar la acción del otro mirando, porque simulamos en nuestro propio cuerpo la acción motora. En los humanos es maravilloso, porque ya Matías va a hablar de la parte forense. O sea, de ahí surgen un montonazo de circunstancias neurocognitivas que son propias del ser humano. Sí, y también hay activación cuando nos hacemos una representación mental de una acción determinada. Eso también es muy interesante, ¿no? Porque
como sabemos, imaginación y realidad para nuestro cerebro, ¿no? Hay una fina línea delgada para detectarla. Y qué interesante que las neuronas espejo se activen y que nosotros en esa activación, en esa representación mental que podemos hacer, también podemos tener una resonancia emocional sobre lo que estamos representándonos. Pero mira, es tan importante que le dejo a Matías para que hable de la parte forense, que eso es revolucionario. Yo investigo en niños con parálisis cerebral la forma cognitiva de organizar los circuitos de neurona espejo para poder activar secuencias motoras mejor. Es decir, aquellos niños que no se mueven mucho, que tienen una capacidad cognitiva regular y de que pueden en cierta forma pararse, cuando vos lo haces mirar a otros niños caminar, ellos mapeando esa acción mejoran mucho más la impresión de caminar. ¿Qué significa esto? Que la actividad cognitiva psicomotriz es fundamental para el desarrollo motor. ¿Qué pensábamos antes nosotros? Que teníamos que hacer, para que un niño caminara, teníamos que hacer ejercicio de fuerza, ejercicio de elongación. Y hoy nos hemos dado cuenta que la fuerza y la elongación son, pero elementos muy pobres comparados con a través de estos circuitos. Es decir, los niños no caminan porque tienen fuerza en las piernas, sino caminan porque quieren ir a jugar con otros y hacen niveles de empatía tal que les permite organizar su sistema psicomotor para establecer la marcha. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es que en un paradigma de observación con niños que tienen poca posibilidad o pocos pasos, pero tienen posibilidad de pararse, los niños al mirar al resto de los corrige inmediatamente la marcha y genera esa motivación a dar paso y tenemos buenos resultados. Excelente. Matías. Bueno, hoy creo que le erramos al tema. Hoy sí nos equivocamos con el tema, porque es un tema que ya conoce todo el mundo. Entonces, ¿qué? ¿En serio? Yo los voy a desafiar. Que no se rían. Yo los voy a desafiar a que encuentren de acá a la próxima semana un solo papá o una sola mamá que acercaba la cuchara a la boca de su bebé con la papilla, de la manzana o algo, no haya abierto la boca. Entonces todos les van a decir que sí, con lo cual todos conocen las neuronas espejo, aunque quizás no sabían qué nombre tenían, pero ya sacamos la cuchara y abrimos la boca. Es como decía Jorge, tan innato, viene tan arraigado, es una conducta tan genética que es maravillosa. Estábamos hablando ahora de la imitación, de los trabajos de Rizzolatti, vimos en el video la imitación de lo gestual, pero también aclarar que hay otras poblaciones de neuronas espejo que se encargan de otros campos, como el somatosensorial, que es el que nosotros experimentamos cuando vemos a un deportista o algo que se hace esas fracturas o esas luxaciones terribles y hacemos así cuando estamos viendo en el sillón, ¿no es cierto? Ponemos caras de dolor. Y las neuronas espejo que se solidarizan con los estados afectivos del otro. Por eso los buenos actores, cuando nos conmueven, aunque nosotros sabemos que la película es de ciencia ficción, que ese actor no se está por morir y todo eso, igual podemos llegar a emocionar porque nos solidarizamos con el dolor afectivo del otro, ¿sí? Entonces podríamos, en resumen, decir estas neuronas espejo nos ayudan a poder interpretar las cuestiones motrices, imitar las cuestiones motrices de un otro, las somatosensoriales y las afectivo-emocionales. Excelente. Jorge. Bueno, no. Es tan importante lo que estaba diciendo Matías, que gracias a nuestra neurona espejo nosotros seguimos yendo al cine, ¿no? Seguimos viendo Netflix y seguimos viendo la tele. Inclusive ya sabemos que son tan importantes que, por ejemplo, cuando hay alguna lesión en deportistas como los futbolistas, los futbolistas mientras están con reposo, los llevan a que sigan viendo todo el fútbol para que sus neuronas espejo sigan manteniendo la capacidad cognitiva del juego y no pierdan la habilidad fundamental que es esa. Después la recuperación del músculo es mucho más fácil que la recuperación cognitiva. A mí cuando un jugador dice, se ha recuperado pero sigue lento, está bien físicamente pero está lento. ¿Qué significa eso? Que todavía no ha entrado en el juego. Entonces, hoy se sabe que los jugadores pueden estar en recuperación
pero no pueden dejar de perder el hilo, de ver a sus compañeros entrenar, de ver el partido y de ponerte en el lugar como si ellos estuvieran jugando. Esto hace la simulación en su cerebro y mantiene la función. A mí una de las cosas que me gusta mucho de las neuronas espejo, que siempre digo, ¿no? Que en cierta forma nos permiten moldear la respuesta del otro. Digo en el sentido de, si yo sonrío, ¿no? Lo más probable es que el otro sonría con mi sonrisa, ¿no? De hecho, hay experimentos donde unas personas se ríen en el subte y se empiezan a reír todo. Claro, tiene que ver con eso. Claro, pero digo, es interesante mirarlas como un elemento de moldear, de posibilidad de moldear la respuesta en el otro. Esto digo para llevarlo a el salón de clases, para llevarlo a los equipos de trabajo, para llevarlo a los líderes, ¿no? Que estén conscientes de que con ciertas acciones, esas acciones se pueden replicar en los demás, ¿no? Entonces creas climas de trabajo positivos y pones a la gente en un clima emocional también positivo. Claro. Es excelente lo que estás diciendo y al que lo sabe usar es un arma fuertísima, porque la semana pasada hablamos de psicología de emergencia y de la atención de personas que habían atravesado situaciones de trauma, y la forma en la que opera la persona que está asistiendo a la víctima es absolutamente relevante, porque no es tan importante lo que uno dice, sino cómo lo dice, ¿no es cierto? Una persona que está bajo una intensa sensación de estrés, si ve a la persona que lo está asistiendo igual de atolondrado, de estresado, o que le habla en voz alta y dice, no, vos quédate tranquilo porque ahora vamos a estar, nosotros ahora tenemos controlado, es al revés. La neurona espejo decía, Pablo, ya está, el riesgo ya pasó, esto está tranquilo, y empieza como esa danza, ¿no es cierto? Esa danza silenciosa y no consciente entre nuestro cerebro, donde vos te vas tranquilizando y no sabes por qué. Voy a contar una anécdota pequeña. Yo me caracterizo por ser un poco insensible, pero además soy un poco insensible a propósito. Entonces, quizás en el trabajo, en la policía, donde estoy frente a ciertas situaciones donde vienen personas con problemáticas realmente graves, trato de seguir estos consejos, estos lineamientos que nos enseñó Gisela Perrin-Kingler en Psicología de Emergencia, que es, bueno, la víctima viene como muy desarmada, uno al revés, tiene que estar muy sereno, muy seguro de lo que dice, transmitir este estado de tranquilidad y de control, ¿sí? Y tenía una compañera con una capacidad empática increíble, y cada vez que veía a alguna de estas víctimas con las que yo estaba trabajando, venía y le sobaba el lomo, le decía, bueno, tranquila, mamita, que acá estás bien, casi que le abrazaba, le dio un vaso de agua, e inmediatamente la persona se ponía a llorar, ¿cierto? Entonces, la forma en la que en psicología de emergencia, o el psicoterapeuta, o el médico, interactúa con la otra persona, bueno, vos recién mencionaste, Pablo, también en las organizaciones, es una enorme parte de la comunicación, ¿sí? Y ahora, con todos estos sabemos el porqué. Claro. Y Jorge, en el neurodesarrollo, ¿cómo operan las neuronas espejo? Bueno, fíjate que una de las cosas que surgió cuando apareció estos trabajos brillantes de Solar es que dijeron, bueno, muy probablemente el autismo tenga una falla en los circuitos de neuronas espejo. Y se empezó a pensar en eso, pero bueno, los resultados mostraban que los niños con autismo no tenían fallas en los circuitos de neuronas espejo, sino tenían fallas anteriores, porque vale aclarar que los circuitos de neuronas espejo pueden ser muy innatos en el momento del nacimiento, pero después necesitan el lenguaje y la cognición para reforzarse. O sea que hay neuronas espejo que primariamente son muy receptivas a gestos, pero que son mucho más receptivas al lenguaje, al sonido de la voz y a la pragmática, más que a lo... Entonces, se empezaron a darse cuenta que el autismo no. Había situaciones anteriores que el autismo no pasaba.
Pero sí hoy sabemos que, por ejemplo, los métodos como el método BIR, el floor time, o algunas otras técnicas de imitación dentro de un espacio de juego como en el suelo, se emplean mucho. Es decir, es muy bueno que los padres, sobre todo los padres que tienen mucho contacto con sus hijos, trabajen en empatizar y en generar circuitos de vínculo, de reciprocidad, a través de las neuronas que funcionan bien en los niños con autismo. O sea, poder tener un juguete, maravillarse con el juguete, hacer gestos de alegría, de tristeza, para que los niños tengan esa reciprocidad y en cierta forma, para hablarlo en un sistema más coloquial, arranquen las neuronas espejo. Arrancan porque hay elementos anteriores que no le están permitiendo. O sea, ¿viste cuando uno se acerca a un bebé? ¿Qué le dice a un bebé? ¡Ay, qué lindo! Ya te quiero, qué lindo el bebé, qué bonito. No llega y le dice, che, loco, ¿cómo andás? Qué lindo. No. O sea, vaya a hacer mucho gesto. Pero en el autismo eso se tiene que mantener hasta los 3, 4, 5 años de edad. Porque tanto el área de Broca, que tiene muchas neuronas espejo, como los circuitos de organización empática y de reciprocidad, necesitan mucho tiempo y cadencia para integrarlo. Entonces, justamente se trabaja mucho globalmente en todo eso. Excelente. ¿Qué consejo le podemos dar a la gente en relación a las neuronas espejo? Recién mencionamos algo que mencionaron ustedes, algo que para mí es clave, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con lo comunicacional. Y en la comunicación tenemos la parte de comunicación verbal y la no verbal. Y estamos hablando principalmente de la no verbal en este caso, que juega un papel preponderante en la comunicación humana. Yo siempre digo, ¿no? Las personas dicen más por sus acciones que por sus palabras, y me parece que eso representa exactamente lo que es la acción humana. Y cómo esto también juega un papel para interpretar las intenciones de los demás, las emociones de los demás. Entonces digo, ¿qué podemos decirle a quienes nos están escuchando y nos están viendo para su día a día en relación a las neuronas espejo? No sé, hay mucho para decir. No sé si querés decir algo vos, Matías, pero hay mucho. Sí. Voy a decir algo, a retomar algo que dijo Pablo sobre la empatía emocional y la otra empatía cognitiva, pero lo voy a hacer un poco menos académico y lo voy a explicar con un chiste. ¿Sí? ¿Me permiten? ¿Un cuento? Sí, claro. Tenemos de compañero a Jorge que lo que más le gusta es contar cuentos para representar cosas. Totalmente, y lo hace mucho mejor que yo, pero bueno, me cedió la palabra, así que la voy a tomar. Había un intendente de un pueblo que se había inundado, ¿sí? Pero había 1,5 metros de agua adentro de las casas y la gente estaba desesperada. Y este intendente, mostrando una enorme sensibilidad y una enorme empatía, se acerca al pueblo y se mete con el agua que le llegaba al ombligo, ¿sí? Entonces la gente del pueblo le dice, mire, intendente, acá tenemos 2 problemas, pero son 2 problemas que hay que resolver ya. Y dice, dígame. Dice, bueno, el primero es que las alcantarillas están tapadas, por eso estamos inundados, la lluvia fue fuerte, pero las alcantarillas están tapadas. No se hable más, agarra el teléfono celular. Hola, hablo con el jefe de mantenimiento y de residuos urbanos. Sí, quiero ya destapar todas las alcantarillas del barrio inundado. Muchas gracias, corta. Dice, y el segundo problema que tienen, ¿cuál es? Que acá no llega la señal de celular, intendente. Entonces, esto nos sirve para diferenciar algo que vos bien mencionaste, Pablo, y que también tocó Jorge, que tiene que ver con que nosotros podemos identificar las emociones del otro, como lo hace un psicópata, como lo hacen muchos políticos, ¿sí? Y podemos identificar, reconocer y sentir las emociones del otro, y ahí es de lo que nosotros estábamos hablando con el tema de la representación propia de las intenciones y las emociones de los demás, cuando la empatía es emocional, no cuando tengo solo una buena lectura del otro como para saber
cómo operar con él para venderle un auto, pedirle un voto o cualquier otra cosa utilitaria que hace esa persona. Matías, O sea, la psicopatía ha estudiado algo sobre esto, si están integrados bien o porque yo siempre me doy cuenta que lo que tienen, teoría de la mente la tienen perfectamente, lo que no tienen es el grado de empatía para ponerse en el lugar del otro. Hay un trabajo espectacular, pero espectacular, que se publicó en el año 2017 en el International Journal of Psychological Research, que lo hice yo. Porque al trabajar en la cárcel, tuvimos junto al doctor Miguel Vallejo, Joaquín López Regueira, todo un equipo grande. Teníamos una muestra muy grande para comparar el trastorno antisocial. Utilizamos también un grupo conformado por pacientes psicóticos y controles. Y lo que vos acabas de decir es exactamente eso. Tienen conservada la cognición, la emoción. Claramente. Ahí está. Todo lo que es el razonamiento cognitivo, hacerles analizar situaciones, qué quiso decir tal en este momento, cómo se debería haber comportado. Cuando ellos tienen que razonar situaciones sociales, lo hacen bien. Cuando tienen que identificar emociones, tienen alteraciones muy marcadas, sobre todo por las disfunciones que tienen a nivel amigdalino. Además de tener dificultad para reconocer las emociones en los demás, fallan particularmente en dos que procesa la amígdala, que es la ira y el miedo. Y muchas personas que son víctimas de agresiones realmente graves, dicen, yo le suplicaba, yo le pedía, yo estaba llorando, me oriné encima y no cesaba la situación de violencia, como que tienen una disminución para identificar las expresiones de miedo, y por el contrario, con la ira y con este encierro, tienen una hipermentalización para la agresión. Entonces, en un momento se paran, le pegan a alguien y dicen, ¿qué pasó? Me estaba mirando mal o me estaba mirando amenazante, y la otra persona estaba viendo la tele, ¿sí? E interpretan situaciones de hostilidad donde no existen. En la escala de empatía, vos tenés en un lado tenés a los súper empáticos, ¿no? Que dan la vida por alguien desconocido. Y en la otra punta tenés a los psicópatas, que si respondieran bien, si respondieran sinceramente a la escala, darían mucho menos que la escala de donde los pone la escala, ¿no? Es así, Matías. Sí. Porque cuando responden en la escala, responden manipulando justamente la respuesta. Quiero retomar algo, que es, Matías habló de la empatía cognitiva, de la empatía afectiva o emocional, y hay una tercera que es la compasión empática, ¿no? Que para mí es cuando se da el círculo perfecto en el proceso empático, que es querer tomar la decisión consciente, querer hacer conscientemente de hacer algo por el otro para sacarlo de esa situación. Hace algunos años, lamentablemente no recuerdo el nombre del estudio, les pido disculpas por esto, pero hace algunos años, cerca del 2021, si mal no recuerdo, se hizo un estudio sobre la empatía. Y para mí el resultado es muy revelador, ¿no? Más del 50% de las personas manifestaron no haber recibido lo que ellos estaban esperando. Entonces les preguntaron qué habían recibido. Y lo que contaban era que habían recibido respuestas orientadas a la solución del problema, a la resolución del problema. ¿Y qué era lo que esperaban? Contención emocional. Más del 50% de las personas que participaron del estudio y que habían estado recibiendo empatía de otras personas, decían que no habían recibido lo que ellos esperaban. Qué interesante este estudio, porque lo que nos revela es que el proceso empático, cuando nosotros desarrollamos proceso empático sobre otras personas, también tienen reglas, ¿no?, para aplicar, para ser más efectivos. Entonces, en un primer momento, la persona lo que necesita es la contención emocional, es
la mano sobre la mano, en el hombro, el abrazo, o la palabra contenedora, que volvemos a la psicología de emergencia, ¿no? En este sentido. Después vendrá el momento para enfocarnos en la solución del problema que lo llevó a esa situación. Pero me parece muy interesante y revelador para que entendamos qué es lo que tenemos que hacer en primera instancia cuando queremos ser empáticos con otro. Claro, y vos sabés que lo que recién preguntaste, si algunos tips o algunas cosas para decirle a las personas, lo más importante, a mí se me ocurrió lo que vos decís, aspectos emocionales. Hay un estudio, tampoco me acuerdo, ya lo voy a buscar, pero un estudio que mostraba que los docentes que más hablaban frente a los alumnos, movían sus manos, generaban, por ejemplo, cierto tipo de empatía, nombrándolos por su nombre y haciendo muchos gestos, los niños aprendían entre un 40 y un 50, un 60% más. Ellos docentes que daban clase de espalda a los alumnos o sentados en el escritorio. Es decir, hay dos que salen de acá muy importantes. Primero, cualquier clase que uno dé, mientras más mueve las manos, mientras más se mueve y más genera circuitos de copiado, de mapeado de las acciones, las personas más interés van a tener por prestarte atención. Y segundo, las personas que usan los circuitos de neuronas espejo para empatizar con quien hablan, tienden a grabar mucho más la información porque aplican elementos emocionales dentro de la charla. Es decir, van vivenciando lo que la persona está contando. Y eso hace que la charla sea interesante. Lo que acabas de decir en comunicación no verbal, Jorge, se llama beat gesture y coherencia discursiva, coherencia corporal discursiva. Entonces, lo que dicen las investigaciones es que cuando yo aplico el beat gesture para resaltar en mi discurso ciertas palabras o ciertas oraciones, etc., lo que sucede es que hay una mayor consolidación en los sistemas de memoria de la información cuando el que está dando esa clase o ese discurso aplica la coherencia de la comunicación no verbal y los beat gesture. O sea que va en línea absolutamente con las investigaciones actuales en comunicación no verbal, lo que estás marcando. Señoras y señores, hemos llegado a nuestro límite, les cuento. Estamos ahí ya al límite del tiempo, así que fue un tema muy lindo y muy apasionante. Gracias por haberlo traído, Jorge. Nos vemos en un ratito, después de la pausa. Seguimos con la entrevista y nosotros nos vemos la semana que viene con un nuevo programa. Hasta luego. Chao. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Pongo las manos para que me vean. No te muevas, ya volvemos con más Sinapsis, conexiones para la vida. Bueno, estamos ahora en la sección de entrevistas en Sinapsis, Conexiones para la Vida, a través de Latinísima, desde Miami para todo Hispanoamérica. Y hoy es un programa bastante particular, una sección de entrevistas bastante particular porque no tenemos un referente, sino que tenemos 3 referentes que están aquí conmigo. Déjenme presentarlos. Tenemos a Karen Félix a mi lado. Ella es coordinadora académica de la Facultad de Arte de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tenemos a Flor de Fátima Sánchez Viveros, que es directora de la Escuela Normal Profesor Carlos A. Carrillo. Y tenemos a Alejandro Díaz Gabriales, presidente de ANDIAC, Asociación Normalista de Docentes Investigadores, y director del Congreso Internacional de Educación, Innovación, Normalismo y Neuroeducación, en el cual estamos participando. Y bueno, hablando, conociéndolos, Alejandro lo conozco hace muchos años, tenemos una relación de muchos años. Realmente es un profesional innovador, científico y que es incansable en su trabajo. Así que estoy muy feliz de tenerte aquí conmigo. Y les propongo que pensemos algo sobre la educación, ¿no? O sea, ¿cómo ven la educación hoy? ¿Cómo la ven en este momento? ¿Quién quiere comenzar?
Creo que hay mucho que decir, ¿no? En términos de educación, sin embargo, confío que ahorita se está retomando la parte de la educación como transformación. Y eso implica muchos factores, desafíos, por supuesto. Y si hablamos de la nueva escuela mexicana y sobre la necesidad de la contextualización de la educación, que eso nos conlleva a conceptos como el aprendizaje significativo y sobre todo esta reconfiguración que tiene la educación en términos de ahora no partir de contenidos, sino de las problemáticas que implican en ello. Pues creo que la educación lo podemos, bueno, yo puedo afianzar esta parte, ¿no? Como Weber lo podría decir, es la manera de transformar sociedades, pero también tenemos este desafío del pensamiento crítico y reflexivo del discurso, que de alguna manera será un tópico interesante por la implementación de estos nuevos planes de estudio que apuestan precisamente a estos objetivos y que en eso conllevan muchos factores precisamente. Flor. Pues yo la verdad, en lo que llevo en la normal de Santa María del Oro, veo la necesidad de la vinculación entre la educación básica y los maestros normalistas para que cuando salgan los maestros vean las necesidades reales a lo que se van a enfrentar realmente los maestros con los alumnos, con todas estas nuevas necesidades. He estado haciendo recorridos en donde veo una desconexión total de las necesidades que hay a los alumnos que nos encontramos, que tenemos en la normal, y de los maestros que imparten las clases ahí. Creo que es muy necesario que salgan a ver todo este nuevo contexto que hay, ¿no? No tienen el día a día que viven los alumnos, las necesidades, las neurodivergencias, pues todo lo que conlleva la educación básica. Están en la academia, en la investigación, pero no en el contacto directo de lo que pasa en las escuelas. Acabas de decir algo muy interesante, que es que lo que vemos en Latinoamérica es que los docentes en general no investigan, ¿no? Entonces investigan los académicos, sí, pero no investiga el docente que está en el campo. Exacto. Y eso es muy importante que comience a suceder. Bueno, quería unir justamente con Alejandro que, bueno, la Asociación Normalista de Docentes e Investigadores, o sea, ustedes están apuntando a eso. ¿Cómo ven la educación? Pues coincido con ambas apreciaciones y se nota cómo nosotros tenemos diferentes perspectivas desde la parte formativa que tenemos ellos como universidad, nosotros como escuela normal, porque pero en ambos coincidimos en que es una revolución. Es decir, hace poco escuché que aquel maestro que da su clase y que el alumno puede ver en su casa lo que el maestro le dio en el aula, pues es una clase que no tiene sentido. Aquí llevamos esto a una necesidad constante de formación, de actualización y sobre todo de generación de conocimientos, porque el docente que se queda con aquella formación que recibió durante la licenciatura, maestría y posgrado realmente es obsoleto el día de mañana. Nuestros estudiantes nos van a rebasar o ya nos rebasan de una manera particular, y si no seguimos no solo actualizándonos sino generando nueva información, nuestras clases no van a tener sentido, y los profesionales que vamos a estar formando en las universidades y en las escuelas normales van a salir al campo laboral sin las herramientas para precisamente enfrentarse. Creo que ahora la educación, más que enseñar, necesitamos hacer gestores del conocimiento, personas que resuelvan problemáticas para que precisamente toda esa información que existe puedan tener la capacidad de procesarla y de poder bajarla al mundo real, es decir, aplicarlo de forma pedagógica y desarrollar esas habilidades en los estudiantes. Es importante también que entendamos que el docente actual, si antes no lo era, ahora menos, como un transmisor de conocimientos, ¿no? Es solamente esa guía que va a llevar a que los estudiantes puedan desarrollarse integralmente, y que ese concepto de la inteligencia, no como la persona que sabe más, sino la persona que puede resolver más, es lo que debe de permear ahora. En el área que nos encanta a ti y a mí, que es la neuroeducación y la inteligencia artificial, no nos lleva a otro derrotero más que ese: el hacer personas independientes que tengan la capacidad de gestión de la información, de curar esa información, pero no solamente quedársela, sino transformarla y seguir haciendo. Hasta allá va, creo que mi perspectiva de dónde es la educación, esta revolución que está sucediendo mes con mes y día con día, y es importante que entendamos que esto ya nadie lo para, ¿no? Y el que se suba a este
digamos, a este tren de la inteligencia artificial y la neuroeducación que van aparejadas, es quien va a lograr desarrollar mejores profesionales. Sí, sin duda. Y los desafíos son grandes porque Latinoamérica en general no es homogénea, ¿no? En su calidad social. Entonces, hay desafíos muy grandes, ustedes los mencionaron, desde el modelo pedagógico, ¿no? Como puede ser la neuroeducación, pero con realidades tan extremas, con chicos que no tienen para comer, por ejemplo, y están yendo a una escuela, y esa es la realidad con la que los docentes se enfrentan todos los días, ¿no? ¿Cómo ven el futuro, ¿no? Que en realidad es el presente, porque tanto la neuroeducación como la inteligencia artificial son realidades que están muy consolidadas en todo el mundo y quizás no tanto en Latinoamérica, pero que son realidades muy concretas. ¿Cómo vislumbran de acá en más la educación en este sentido, ¿no? Conviviendo con un docente que en teoría debería saber sobre el cerebro de sus estudiantes y un docente que se va a enfrentar a estas nuevas tecnologías, tanto para él, para el uso didáctico, pero también en sus estudiantes, ¿no? Que eso es un gran desafío. Bueno, es que igual me lleva a esta cuestión de la modernidad, la equidad, ¿no? Entonces, tener en cuenta lo que Simon Bauman nos dice de que de alguna manera es cambiante, lo que la misma sociedad, la misma estructura, el contexto incluso de cada país de Latinoamérica es muy cambiante. Creo que yo lo visualizo como una educación más inclusiva, contextualizada y flexible. Sobre todo la flexibilidad de saber que estos cambios, como diría Díaz Barriga, no estamos trabajando con un currículo cuadrado, sino fluido, vivo, y eso nos hace revirar que no vamos a trabajar con planes de estudio estructurados, sino que tengan esa permisión de poder transformar de acuerdo a lo que está sucediendo hoy en día. Esa es la educación que veo, una educación flexible, moldeable y que por supuesto toma en cuenta el contexto y que de alguna manera cada proceso se va a la evaluación formativa y en igual de hablar de calidad, estamos hablando de excelencia educativa, que ese es el propósito hoy en día. Sí, yo creo que se basa en la adaptación, es lo que refiere, pero sí hay que ver dos polaridades que se pueden dar. Una es que se adapten y que vean las necesidades, que aterricen y que lo hagan, y otra es que lo superen los alumnos, la tecnología, las necesidades y que se vaya pues abriendo una brecha grande, ¿no? Entonces creo que nuestro trabajo es enfocarnos a que hacerles ver que es en eso, la flexibilidad de la adaptación, que está la respuesta, ¿no? Porque si no nos preparamos, si no concientizamos a los maestros de que ya se emprendió este viaje, que son nuevas personalidades, son nuevos retos, nuevos temas los que tienen que ver, se van a quedar rezagados y ya no van a poder competir con todo lo que viene. Sí, coincido también. Creo que es importante que entendamos nuevamente que es como un proceso de selección natural al final de cuentas, ¿no? Entonces aquel que tenga más habilidades va a ser el que va a sobrevivir. Y tanto... Volvemos al darwinismo. Claro, completamente. Una selección natural a partir de las habilidades digitales, ¿no? Y en ese sentido, creo que es la motivación intrínseca de cada persona para sobresalir y para poder ser un detonante de esas nuevas formas de aprender, lo que nos va a llevar. Podemos entrar a 1000 cursos y podemos venir a 1000 conferencias y estar produciendo 1000 papers en las revistas, pero si no tenemos esa digamos aplicación práctica en el aula de lo que estamos diciendo, la realidad no se va a transformar. Entonces estamos en un momento en que la teoría, si bien es parte integral de lo que somos como profesionales, esta parte práctica en el aula, otra vez, los principios de la neuroeducación y el aprendizaje basado en el cerebro, donde buscan ese desarrollo integral del ser humano, no simplemente el aprender por adquirir conocimientos, sino formarte de manera íntegra, es lo que nos va a llevar a estar dentro de esta revolución. Pero también creo que es importante el regresar al
a la identificación de las personalidades individuales, en este enfoque inclusivo, en donde no estamos ya buscando un solo perfil de egresado, sino que vamos a potencializar esas particularidades individuales, que es lo que le van a hacer sobresalir. Ahorita no tenemos la oportunidad ni el tiempo de formar docentes completos con todas las habilidades, porque el mundo cambia demasiado rápido, pero sí podemos nosotros enfocarnos en aquellas personalidades, ver hacia dónde van dirigidos y de ahí hacer cultivo de esas habilidades, y que sea, digamos, ese punto clave donde le va a hacer valer a ese profesionista dentro del ámbito. Es decir, cada vez vamos a necesitar más profesionistas especializados en una cosa, ¿no? Porque hay tanta información que vamos a necesitar quien sepa profundamente de cada uno de los campos. Y sobre todo ahora, ¿no? Es muy fácil tener la información a través de la inteligencia artificial, pero esa información sigue siendo, tú lo decías hace rato, ¿no? Información que está ahí, pero que no es una información que tiene un sustento todavía lógico, ¿no? Tiene una lógica artificial que no necesariamente es la lógica que debe de permear en los procesos de decisión y de toma de decisiones. Entonces, aquellos que dicen que la inteligencia artificial nos puede quitar nuestros trabajos, sí, algunos, ¿no? No todos. Bueno, es interesante. Para más o menos entre 2030 y 2040 se esperan 170.000 puestos de trabajo nuevos en gestión de conocimiento, ¿no? En inteligencia artificial y manejo de ética en la inteligencia artificial. ¿No creen que en definitiva estamos hablando de que nosotros nos vamos a tener que reinventar como docentes en definitiva? Porque vamos a tener que reconfigurarnos, pero al 100% como docentes. Ya el modelo que existía no va a cumplir con las necesidades que va a tener la realidad. Por lo tanto, creo que nos deberíamos ver más como gestores, ¿no? de ese proceso de aprendizaje, más que dadores de información en el proceso de aprendizaje. ¿Cómo ven esto? Pero es que creo que ya lo veníamos venir, ¿no? Desde Steven y Dawes con el conectivismo que nos planteaban. El docente ya no está en este ámbito aristotélico que solamente está de alguna manera transmitiendo conocimiento. Ahora somos nodos. Nos debemos de convertir en nodos, pero eso no es fácil para el docente, sobre todo cuando estamos acostumbrados a una educación del centro. Entonces, yo creo que estos nodos de alguna forma nos van a llevar a una actualización constante y no debemos de dejar de lado la parte que tiene que ver con la investigación, que propiamente ahorita lo decían, ¿no? El deber ser del docente, la actualización, la formación. Qué linda esa definición, el deber ser del docente. Exactamente, es precisamente hacer investigación, porque la investigación te lleva a la creación de conocimiento, por ende a tu actualización y por supuesto te hace ver cuáles son tus necesidades, te autoconfrontas con tu práctica docente. Claro. Entonces, por supuesto que es un reto y también nos hace cuestionarnos en qué punto estamos, pero creo que es eso, tenemos que estar preparados para lo que viene siempre y esto nos va a llevar a precisamente trabajar desde la realidad educativa. Bueno, lo que está planteando Karel es básicamente un docente desarrollando pensamiento crítico y procesos metacognitivos sobre su actividad, ¿no? O sea, es eso, sí, claro. Hay un punto que yo sí quiero dejar muy claro que es muy necesario, que es la parte social. Creo que aparte de la investigación, el ir al ritmo, todo, creo que debemos de enfocarnos en las habilidades sociales de los alumnos, porque por más conocimiento, por más lo que venga de tantos lados, tanto como del docente como del alumno, la parte social se está perdiendo, la sociabilidad, el cómo comparto yo esos conocimientos, cómo yo los recibo, cómo yo socializo con el otro alumno, eso se está perdiendo totalmente. La pregunta es, ¿se está perdiendo o está cambiando? Está cambiando y se está perdiendo también por toda la inteligencia artificial. O sea, es que se contrapone, ¿no? O sea, claro. Sí, o sea, nos da muchas herramientas, pues son muchos avances, pero también nos limita la comunicación, limita la empatía. Esa parte creo que es muy importante y se está perdiendo tanto entre alumnos como con los docentes, no empatizan de igual manera y eso bloquea la comunicación. Y ahí, perdón, voy a hacer metacognición conjunta, ¿no? Claro, porque ¿quién fomenta esa pérdida?
el docente que se pone en un lugar distante del estudiante, o el estudiante que por la tecnología asume un lugar distante? Bueno, es que viene una tercera parte, que es el padre de familia. El padre de familia también fomenta esta falta de comunicación al dejarle un celular, una tablet al hijo. Ya no socializan ni ellos en familia igual. Llegan a un salón y no socializan con el maestro, pero ni con los alumnos. O sea, entre ellos ya no socializan igual, no juegan igual. Los deportes ya no practican los mismos deportes. Entonces también esa parte creo que ya no saben comunicarse y pierde toda la forma de cómo enseñar. O sea, el docente también trae lo mismo y ya no sabe cómo comunicarse con los alumnos que ya piensan diferente, se comunican diferente con todas estas tecnologías. Hablaste de habilidades sociales, Ujú. un conjunto de habilidades demandadas por el mundo laboral, pero que la formación, el sistema educativo no las desarrolla per se. O sea, desarrolla algunos factores, ¿no? Como, bueno, la sociabilización, pero ¿qué pasa con la resolución de problemas, la comunicación asertiva, la metacognición, la inteligencia emocional, ¿no? O sea, ¿qué pasa con todo eso? Sí, ¿Cómo lo ven en este sentido? sí, pues ahí vienen todos esos temas precisamente que no están en los contenidos de los normalistas o de los docentes. O sea, no les estamos enseñando nosotros como académicos esos temas que tú mencionas. O sea, nada de eso estamos viendo. Y es lo que yo menciono, que se pierde en la vinculación que nosotros tenemos con educación básica, que salen. Yo veo a mis alumnos, por ejemplo, yo tengo alumnos con educación multigrado a todo. Y también de la parte educativa, en educación básica, generan unos ficheros en donde les dicen cómo debe ser la educación multigrado. Y yo voy a los consejos técnicos, que es cuando se juntan los maestros en educación básica, y me doy cuenta que los alumnos no tienen idea que existen estos ficheros. Entonces ellos llegan y no saben, y para ellos dicen los maestros que ya los tienen, dice, esto es nuestra Biblia. Y es algo tan básico que no tenemos acá. Entonces, si algo tan básico no tenemos, ahora estos problemas que ni siquiera los detectamos, ¿cómo los van a tener? Eso es en lo que pienso que también debemos hacer. Déjenme aclararles que los normalistas serían el magisterio, ¿no? Son las instituciones encargadas de formar a los docentes, ¿no? Alejandro. Sí, considero también que esta parte de no estar formando a nuestros alumnos en estas habilidades parte precisamente por la formación de nosotros como formadores. Es decir, no puedes tú formar a alguien o dar una habilidad que no tienes. Y desafortunadamente nosotros venimos de una generación en donde esto no era necesario, simplemente no era necesario aprenderlo. Entonces sí nos esforzamos en estar actualizados, sí nos esforzamos en generar nuevas estrategias, en ser creativos, en ser innovadores, pero tenemos una limitante, que es que no lo vivimos, ¿no? No lo vivimos. Y sobre todo cuando ya estás en la parte académica y estás desconectado de la parte del mundo real. ¿A qué me refiero? En otro tipo de esquemas como las universidades, regularmente el docente que está enseñando ingeniería industrial pues está trabajando en las tardes en una fábrica, ¿no? El docente que está enseñando biología trabaja en un laboratorio. Nosotros como formadores de docentes no estamos en educación básica, y de ahí deriva lo que menciona la maestra Flor de Fátima, esta desconexión de ese mundo, de lo que está sucediendo en básica, de lo que nosotros formamos acá. Y cuando llegan nuestros alumnos al aula con los niños y con los preescolares, pues resulta que está alejado de la realidad. Y no quiere decir que nuestra formación esté mal, simplemente se hizo en otro momento, se hizo con otros estándares y otros parámetros, ¿no? Sin embargo, pues eso no es tampoco un pretexto para que estemos teniendo esa deficiencia. Otra vez viene la necesidad de esa autoformación y de esa búsqueda del autoconocimiento, pero sobre todo tú mencionabas algo de la metacognición,
que creo que es una habilidad que antes ni siquiera éramos conscientes de ella. Y eso sí, yo he visto un desarrollo, ¿no? De esa conciencia de uno mismo como un ser que aprende y un ser que sabe lo que sabe. Eso es bien interesante cuando te pones desde el lado filosófico de la figura del docente. Es aquella persona que no solamente tiene entendimiento y se autorreconoce como un formador, sino que es la capacidad de esa visión transponerla a los estudiantes y hacerlos no solamente aprendices, sino conscientes de su propio aprendizaje. Y esto otra vez, cuando aprendes y entiendes cómo funciona tu cerebro y cómo va cambiando y cómo se moldea día con las experiencias y con el conocimiento, te da otra visión completamente distinta. Es decir, ya no es el aprender por aprender, sino todo ese cúmulo de información y ese conocimiento de qué es lo que está sucediendo, y que no solamente es aquel aprendizaje que tú estás adquiriendo en el momento, sino todas las habilidades que lleva alrededor, ¿no? Y de ahí deriva esta visión de que lo importante en un proceso de aprendizaje en la actualidad no es el producto final, sino todos esos procesos cognitivos que tuviste que realizar para llegar al producto final. O sea, al final de cuentas es nada más como un reflejo de todas esas estructuras mentales que tuviste que crear para poder realizar un proceso. Manejás una escuela de arte. El arte junto con el deporte en el recorrido, ¿no? del sistema educativo siempre es visto como menor. Claro. No sé por qué. O sea, es una evolución, Es una lucha una cosa constante, histórica. por supuesto. Y hoy las investigaciones dicen que los chicos que hacen arte o que desarrollan un deporte tienen mejor rendimiento académico que los que no. Es que tengo mucho que decir, ¿no? Pero sí, confirmo. Precisamente hablando de cuestiones curriculares, siempre hemos luchado por un lugar en el currículum y también en la sociedad misma. De alguna manera siempre se les ha visto como asignaturas que no se encuentra cientificidad en ellas. Sin embargo, estamos hablando de que estos mismos estudiantes, posterior a la pandemia, ahí fue donde encontramos un sentido en la educación humanista y volteamos a ver a las artes y el deporte. Precisamente nos cambia esta perspectiva de necesitamos de ello. Es que estamos hablando de la diferencia entre formar un ser vivo y un ser humano, porque precisamente el arte, no hay arte si no llegas a un pensamiento crítico, a un pensamiento reflexivo, y eso nos lleva a la apreciación, a la expresión, a la contextualización y sobre todo a la estética, porque en la docencia hay estética, desde el momento en que nos paramos en las diapositivas y toda esta cuestión que hace una lucha. Precisamente en México hay un avance, en la CECITI ya incorporaron humanidades, incluso antes con ACID, y le está dando relevancia a este ámbito científico y estamos trabajando en ello, apostando a que estas investigaciones empiecen a abrir este campo, tanto en el currículum como en la sociedad, precisamente y sobre todo su pertinencia social, que es enorme en ese sentido. Bueno, quiero decirte que yo soy un ferviente defensor en las formaciones de plantear a la educación artística y a la educación deportiva como ejes estratégicos del desarrollo de los estudiantes, ¿no? Para fortalecer su bienestar mental, su bienestar físico, y que eso impacte en el rendimiento académico. Me voy a valer de mi ayuda que me está dando, ahí estamos para ver el tiempo, tenemos 2 minutitos solamente. En pocas palabras, cada uno me dice qué mensaje les quiere dar a los docentes que nos están escuchando y a los padres que nos están escuchando. Bueno, yo creo que cerraría con un momento de hacer énfasis, es que es el espacio y es el momento que ocupamos el diálogo. Creo que hablamos de muchos aspectos, pero es el momento de reflexionar qué es lo que necesitan nuestras escuelas. Y sobre todo, en su momento Aristóteles decía que el libro atentaba a la memoria, por ejemplo. Encontramos también la revolución tecnológica y el pánico que de alguna manera nos iban a reemplazar. Pues creo que ahora viene la parte de inteligencia artificial y es momento de dialogar y de buscar un equilibrio, porque ya está presente. Es el momento de sentarnos y ver hasta qué momento, qué punto el docente debe de convivir y aprender a dialogar en ese sentido para estar conectado con el estudiante, porque precisamente esa conexión, ese diálogo nos va a llevar a llegar al estudiante y eso es muy importante. Ese es mi... Flor. Bueno, a mí siento que tanto los docentes, la conexión con los alumnos, pero creo que siempre debe ser incluido el padre de familia.
Creo que es un equipo que sin duda tienen que tener la visión, las dos partes, de detectar las habilidades de cada alumno. Cada alumno tiene que ver cuáles habilidades tiene, si es empresario, si es artista, si es deportista. Todas esas habilidades se detectan en un aula. Y el padre de familia tiene que saber encaminarlo, y si el padre de familia no está presente, el docente. Si hacen ahí la dupla, se puede despegar un alumno increíble, se potencia todo esto, ¿no? Entonces, ver todas esas habilidades y lograr que sea una educación libre, que sea una educación potenciada. Creo que tendríamos las herramientas que hemos visto aquí, pero sin los básicos creo que no se lograría llegar. Entonces debemos de ver al ser humano más allá de todo lo que conlleva, que trae adentro. Y con eso ya todo lo demás se puede hacer realidad. Gracias, Flor. Alejandro. Pues básicamente sería esta idea que ya había comentado del docente especialista, aquel que tiene un expertise bastante valorado en un área específica, que eso no le hace que no conozca otras áreas. Sin embargo, sí es importante que seamos muy claros en quiénes somos, nuestro perfil, y desarrollarnos en esa área. Desafortunadamente ahorita, si queremos un docente que abarque todas las materias, que abarque todo el conocimiento, va a ser imposible. Entonces, ante este cúmulo de información, necesitamos docentes muy centrados en su labor, pero también flexibles, ¿no? Creo que esa figura sería la que podría apoyar en mejorar la educación y también contribuir en este aprendizaje gregario, que lo tenemos cada vez más, contribuyendo al aprendizaje a través del conectivismo que nos dan las redes sociales, poniendo esa parte que puede ser la integral de un todo, para poder darle esa información en tiempo real al aprendiz, para que pueda acceder y de esa manera lograr que tenga toda la información reciente para su formación. Karel, Flor, Alejandro, muchas gracias por esta participación en Sinapsis, Conexiones para la Vida. Con ustedes nos vemos la semana que viene aquí por Latinísima, desde Miami para todo Hispanoamérica. Aquí hablamos todos. Sinapsis. Conexiones para la vida. Con Pablo Román Lucia, Matías Bertone y Jorge Hirsch.